Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le habla su voz Benio Arate y Faolá Olo Batalá para continuar con la serie del estudio de Dilogun, teniendo en cuenta que hoy nos toca Hiroso Tonti Oche. Sé que muchos pueden pensar que no vamos a hablar de Hiroso Tonti Hiroso, pero ya como explicamos en los inicios de esta secuencia que estamos llevando, los Meiji, los llamados Meiji, los vamos a hacer en una serie independiente. Por eso saltamos de Hiroso Tonti Ogunda a Hiroso Tonti Oche. Antes de comenzar, como siempre, le agradezco a todas las personas que se nos conectan, que nos ven desde todas partes del mundo, de Francia, Italia, Estados Unidos, de Cuba, incluso de mi querida Venezuela, de México y de otras partes del mundo que nos ven y que están con nosotros, que forman parte de nuestra familia y que ya acostumbramos a intercambiar criterios y mensajes, ya sea por nuestro canal de Facebook o nuestro canal de YouTube. Buenas noches John. O nuestro canal de YouTube, al cual le hacemos la bendiciones, Nelson, bendiciones Alexei. Nuestro canal de YouTube, que de paso le hacemos la invitación a que pasen por allá también y se suscriban, y así nos van ayudando a que estas informaciones vayan llegando a más hermanos y podamos compartir entre todos, porque la idea es compartir. Esto no es un canal, como decimos en Cuba, no es un canal educativo. Yo no soy maestro de nada, solo soy un oloricha compartiendo lo que he aprendido con ustedes, y creo que escogimos el método de hacerlo secuencial para no perder la lógica de todas las cosas que hemos ido aprendiendo. Entonces, hoy nos toca el Odu de Hiroso Tonti Oche, o como comúnmente le llamamos Hirosonche, agarrando ese vocabulario de Ifá, de Babalao, en el cual ya tenemos que empezar a tratar de diferenciarnos, ¿no? Porque aunque somos una misma tradición, una misma religión, nosotros tenemos nuestro propio vocabulario que tenemos que defender. Y entonces ya Hiroso Tonti Oche nos toca en la tarde noche de hoy. Entonces, mis albures, ya conocemos lo que significa Hiroso y Hiroso y Hirosum, y ya sabemos que son los problemas candentes de la vida que usted ve o no ve. Por lo tanto, esos problemas candentes abarcan toda la vida, en el sentido de que abarcan el mundo físico y abarcan el mundo espiritual. Y desde el punto de vista del mundo espiritual estamos hablando de Egun, de nuestra relación con Egun. Ahora, pero ¿qué le va a aportar ese Oche al Hiroso como tal, que lo va a enriquecer de una manera diferente al Hiroso Tonti Ogunda que hablamos en el video anterior, donde nos centramos en explicarle que Hiroso Tonti Ogunda habla del ciclo de la vida de una manera muy práctica, muy bonita, y que nos sitúa a nosotros en el punto de que somos seres humanos, somos mortales y que todo tiene su momento y su tiempo en la vida. Entonces, pero Hiroso Tonti Oche, ¿en qué se diferencia? Y es precisamente en lo que le va a aportar este Oche a esos problemas candentes de la vida que podemos ver o no podemos ver. Entonces, ¿qué significa Oche en el sentido semántico de la palabra? Oche son las vibraciones oscilantes de la vida. Las vibraciones oscilantes de la vida. O sea, estamos hablando que el Oche es todo lo que oscile, todo lo que tenga un pequeño movimiento, todo lo que tenga una percepción de movimiento, es Oche. Y este Oche le va a aportar
a este problema candente de la vida, esa oscilación vibratoria, por llamarla de alguna manera, que lo va a llevar a un nivel superior, porque esas situaciones vibratorias en Oche van a hacer que así es, así es. Entonces, Oche, esas vibraciones de Oche en Iroso le van a aportar más magnitud, le van a aportar un poco más de magnitud a esos problemas candentes de la vida que usted ve y no ve. Bienvenida, Julia, bienvenida. Y entonces, ¿qué podemos empezar diciendo nosotros desde el punto de vista de los Che? Y que siempre es bueno repasarlo, ¿no? Para que podamos ir comparando de los tres dichos fundamentales y los 9 pataquí e irosos, ¿qué le vamos a aportar? Dice Oche, vamos a recurrir siempre a los más socorridos, la sangre que corre por las venas. Y ya estamos hablando de la familia. Indiscutiblemente, con este dicho estamos hablando de la familia. Pero yo me voy más allá de la familia sanguínea. También estamos hablando de la familia religiosa. Entonces, fíjense, el problema candente que usted ve o no ve, ya lo estamos asociando a problemas en la familia como tal, con el dicho de sangre que corre por las venas. Oche tiene otro dicho fundamental que es la aguja que lleva el hilo. Y estamos hablando del destino. Estamos hablando de los mayores que van guiando a los menores por la vida. Y que según sea su enseñanza, así va a ser la actuación de las personas en la vida, en su desarrollo como tal. Dice Oche que perdiendo también se gana. Y entonces Oche le va a aportar al iroso eso, en que hay que a veces reflexionar y tener en cuenta si vale la pena echar ciertas guerras, ciertas batallas, y a veces es mejor una retirada de tiempo para no caer en guerras que no vayan a aportar nada positivo al final, porque ya sabemos que guerra llama guerra, y esto es una orgundad, y las guerras nunca terminan en nada bueno. Dice Oche que todo tiene su tiempo, Entonces esta problemática que vemos o no vemos, Oche le va a poner también un tiempo determinado en su duración. Y ese tiempo determinado va a durar de acuerdo a los esbozos que nosotros hagamos. Por lo tanto, debemos ser previsores en este tipo. Dice Oche que el mal que le quieren hacer servirá de bien para usted mismo. Por lo tanto, ya ese problema candente que quizás sea malo, usted lo puede convertir en algo positivo en su vida de alguna manera. Dice Oche también, la aporta, no prometa lo que no vas a cumplir. O sea, lo que usted no va a cumplir, estamos hablando ya de palabras como tal. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a relacionar en este sentido? Porque cuando usted promete algo a una persona, cuando usted promete una actividad, cuando usted promete hacer algo y no cumple su palabra, indiscutiblemente va a causar una reacción en esa persona a la cual usted prometió. Y puede aún generar más problemas candentes que usted ve y no ve. Entonces, dice Oche que el consentimiento es la alegría para el niño rico, del hijo del rico. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De niños malcriados, de padres que consienten, de padres que no tienen límites en la vida y que no le dan un norte a los hijos para poder ser una persona de bien. Porque si siempre lo estamos consintiendo, estamos creando aún más problemas candentes en nuestra vida, por lo cual las consecuencias de estas malcriadeces van a ser funestas para nosotros. Oche
tiene otro dicho que le aporta, que dice que hijo de gato caza ratón. Y ya estamos hablando de los hijos que continúan una tradición familiar, tradición que puede ser buena o puede ser mala, ¿verdad? Porque estamos hablando de, por ejemplo, familias que el padre es doctor, que el abuelo es doctor, que el hijo es doctor, o que todos son maestros, o todos son militares, no sé. Pero también hay familias en las que el abuelo era un gran bandido y el padre un bandido y el hijo es otro bandido. Y entonces, fíjense cómo Oche, partiendo del criterio de Iroso, cómo Oche le va a aportar ciertas y determinadas situaciones al Iroso que lo van a complicar o que lo van a descomplicar. Dice Oche que el exceso de dulce empalaga. Indiscutiblemente aquí lo estamos asociando a Ochun, cuando estamos hablando de la dulzura. Pero el exceso de dulce significa también el exceso de consentimiento, el exceso de quererlo justificar todo, lo cual va a hacer que la situación se salga de control, que no tenga control y que aumente en la magnitud de lo que usted está haciendo. Dice Oche algo muy importante, porque sabemos que en Oche estamos hablando de dinero, ¿verdad? Que nadie reclama ser padre de una persona que no tiene dinero, pero cuando usted tiene dinero, todos le dicen papá. H. Albur en eso. Cuando usted tiene dinero, todos le dicen papá. Y entonces estamos hablando aquí de hipocresía, estamos hablando de doble moral, estamos hablando de doble cara, de falsedades ante la sociedad que van a hacer que compliquen aún más la situación suya como ser humano. Dice Oche que la aguja sabe lo que cose y el dedal sabe lo que empuja. Entonces aquí ya estamos hablando de conciencia, mi amor. Ya estamos de conciencia. O sea, aquí estamos hablando ya de decisiones en la vida, que sabemos lo que estamos haciendo, de que sabemos cómo lo vamos a hacer y que estamos conscientes de las consecuencias que van a sufrir. Cuando hablamos de Oche también, sin lugar a dudas, estamos hablando, como le dije al principio, de problemas familiares. Estamos hablando de problemas con Egun. Estamos hablando de situaciones donde se pierden hijos. Estamos hablando de problemas con IQ, que son muy complicadas, ¿verdad? Y que van a dar traste con muchas situaciones en la vida. Dice también Oche que la libertad es la condición más preciada del ser humano, asociado, mis albures, a aquello de que estamos hablando, de que también nació el hecho de cuando llegaron los esclavos, o sea, el destierro a Cuba. Y entonces ya Oche, Che, así es, mi hermano. Esto más vale a tiempo, más vale un regaño a tiempo que no una pérdida después. Entonces, Oche está hablando del destierro, está hablando de lo que sufrieron esas personas cuando llegaron. Por eso ya te dice, conociendo lo que sucede, lo que pasaron esas personas en su travesía, Oche te está diciendo que la libertad es la condición más preciada del ser humano. Y no solo estamos hablando de libertad física, que es importante, yo no digo que no, sí es importante, sino de la libertad mental, de la libertad espiritual, de la libertad de elegir, de la libertad de pensamiento, que son las cosas que nos hacen a nosotros ser gente, y valga la redundancia, gente libre desde adentro hacia afuera. Conocemos el dicho mucho de personas que dicen que la libertad no se puede encerrar entre los barrotes de una cárcel, porque la libertad parte desde adentro, ¿verdad? Entonces estas son cosas que Oche le va a aportar a este Iroso, que lo va a complicar con la familia, porque indiscutiblemente cuando hablamos de sangre que corre por las venas, estamos hablando de problemas familiares de cierta magnitud, como que incluso ya sabemos y hemos estudiado que en Oche se pierde un hijo por no agradecer
aquellas personas que te ayudaron en un momento determinado, que intervinieron con Olofi para que usted pudiera tener un hijo. Por lo tanto, ese hijo, por no agradecer, se pierde. Entonces, estamos hablando de Egun también, porque Oche habla del muerto que está rondando, porque en Oche todos conocemos del estudio que la muerte tiene una gran preponderancia a partir de lo que sucedió, de lo que el propio Oche, de lo que le sucedió a los orichas por estar persiguiendo el dinero en este orden como tal. Por lo tanto, estamos hablando de una preponderancia de Q, de Egun, muy grande aquí también. Entonces, ellos se describen, mis apuras, a partir de muchos pataquíes que, como siempre le digo, hay que estudiar. Hay que estudiar para poder encontrar en ellos la justificación de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, hay pataquíes un pataquí que se llama el lisiado inteligente, la lorita y el rey, el lisiado inteligente. Quiero que lo lean bien porque fíjense, estamos hablando de un impedimento físico, pero sin embargo, aquí vamos a encontrar que no hay impedimento mental, no hay impedimento psicológico. Por lo tanto, me voy al hecho del dicho que le estaba contando, que la libertad es la condición más preciada del ser humano, porque la libertad no solo es poder caminar hacia donde uno quiere y hacer lo que uno quiera dentro de los marcos regulatorios de la ley, sino es la libertad de poder pensar uno y de poder realizar los sueños que uno tiene como ser humano. Dice, Oche tiene... No, me apure Sandokan. Al principio yo le decía a todos que la serie de los Meiji, por llamarlo así de esa manera, los vamos a hacer independientes. Por eso cuando llegué a Hiroso Tonti Ogunda, salté para Hiroso Tonti Oche, que es el que estamos estudiando en la noche de hoy. Entonces los Meiji los vamos a hacer independientes, completamente independientes. Por eso estoy en Hiroso Tonti Oche. Dice que Oche Miyabura tiene otro que habla de cuando Oche aprendió humildad. Y si estamos hablando de Oche, estamos hablando indiscutiblemente de Ochun. Perdón. Y entonces aquí estamos hablando de pataquíes específicos para Ochun, que tienen que ver con la astucia de Ochun, el despertar de Ochun, el olvido de Ochun, que son H, Nelson, H, así es. Y son cuestiones que tenemos que tener presente y estudiar a profundidad lo que Ochun nos dice también un pataquí que habla de la pobreza del sabio. Y fíjense qué interesante ya por ahí el hecho de que una persona que es sabia, generalmente su libertad es espiritual y su pobreza aparente es la material. Por eso nosotros habíamos hablado antes en otras intervenciones que habíamos tenido, de que no podemos guiarnos por los ojos, no podemos guiarnos por lo que aparentemente vemos en la vida y creer que la prosperidad es esa, porque ya Oche nos está diciendo en la pobreza del sabio que la persona sabia no es rica materialmente. Y también tiene otro pataquí que habla de los dos amigos y su relación que tenemos que estudiar. Entonces, Oche es un Odun bien bonito. Dicen que es el más chiquito, que es el más lento, que no dice Bo, que fue el último que llegó, pero también tiene una riqueza muy grande a partir, mis apuros, de su propia conceptualización de las vibraciones oscilantes
que tiene Oche como tal. O sea, todo lo que vibre está vivo. Y eso es Oche. Entonces, hasta ahí, de manera general, acordémonos, mis apuras, aquí que también hay personas que se dedican a la religión y que son bases, que tenemos personas que son aleyos y por eso no nos metemos a profundidad, pero sí tratamos de conceptualizar y que las personas entiendan de dónde sacamos los criterios para poder dar unos consejos, ya sea en consulta o en Itamale, y, y tratar de darle un sentido lógico a la explicación de Dilogún como tal y no estar repitiendo sin poder entender bien las cosas. Ese es el objetivo como tal. Entonces por eso los hablamos de la forma de un picado, lo podemos hablar así precisamente, y todo va a estar bien porque después en la conjunción de ellos vamos a ver reflejado todas estas mismas situaciones de ambos Odun, de ambos signos, lo vamos a ver reflejado en la conjunción de ambos. Entonces dice Iroso Tonti Oche que un solo hombre salva a un pueblo. Un solo hombre salva a un pueblo. Ya estamos hablando de guías, de como dice mi Abure Nelson, de que hay que buscar un guía, pero ese guía tiene que cumplir, gracias mi Abure Nelson, pero ese guía tiene que, Joffre, bienvenido, ese guía tiene que cumplir ciertas condiciones, primeramente, y es la que yo busco, ¿no? Y es la que, cuando considero a las personas mis amistades, es primeramente ser un buen ser humano. Si no se es un buen ser humano, si no se es solidario, si no se es comprensivo, mis apures, todo lo que usted haga después con aparente sabiduría no va a tener correspondencia, por lo tanto va a resultar ser una demostración aplastante sobre otra persona que tiene quizás un poquito menos de conocimiento que usted en esto, pero quizás sepa más que usted en otras cosas. Dice Iroso Tonti Oche, en correspondencia con lo que hemos estado hablando, que el muerto está dando vueltas a ver quién coge. Saludos, Vanessa, desde Venezuela, mis hermanos venezolanos queridos, fuerza, que saldremos adelante. Entonces, dice Iroso Tonti Oche que el muerto está dando vueltas a ver a quién coge. Y sin lugar a dudas, sin la preponderancia tanto en Iroso como en Oche, es Iku, es Heku, el muerto tiene que estar dando vuelta aquí a ver a quién coge, porque en Iroso hay que taparle el hueco, hay que darle de comer a la tierra, hay que taparle el hueco. Y en Oche sabemos lo que sucedió con la tierra, con los orichas, por perseguir objetivos que no son apropiados. Dice Iroso Tonti Oche que tiene que beber mucho para que el río se salga de su cauce. Los hermanos venezolanos que nos ven, Iroso Tonti Oche, el deslave de Vargas. El deslave de Vargas. ¿Y por qué estamos hablando, que ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque en el deslave de Vargas se comprobó después que todo lo que se estaba haciendo estaba mal. Llovió demasiado y entonces el río agarró su verdadero cauce. Eso también hay que llevarlo a la vida en el sentido de que las cosas son como son y que por más que pretendamos desviarlas, ellas siempre van a coger su cauce. Ellas siempre van a coger su camino porque las cosas están descritas en el cielo como tal. Dice Iroso Tonti Oche que esconde el... Bienvenido Arielito, gracias. Que esconde el botín robado es cómplice de robo también. Sin lugar a dudas, y ya esto es una conceptualización ya hasta jurídica, pudiéramos decir, una conceptualización de complicidad, porque es lo mismo que el que mata a la vaca que le aguanta la pata. Entonces,
Como dice mi apure John Pérez, compártala que es de gratis, por favor. Les agradezco. Entonces, ya aquí estamos hablando de complicidad y no precisamente para lo bueno. Por eso esas vibraciones oscilantes que estamos hablando de Oché, que se manifiestan en los problemas candentes de la vida, adirosos, que usted ve o no ve, van a ser negativas en este aspecto que nos va a llevar a una situación que no va a ser positiva. Dice Hiroso Tonti Oché que por el interés baila el mono, y sin lugar a dudas tenemos que irnos a un refrán de Oché, que ya lo mencionamos, que dice que nadie lo reclama a usted como padre cuando no tiene dinero, pero cuando tiene dinero todo el mundo le dice papá. Y aquí le estamos diciendo lo mismo, que por el interés baila el mono. Y cuando estamos hablando de mono, recordémonos que el mono vive en familia. Por lo tanto, el problema aquí no va a ser con los amigos nada más, sino va a ser con la propia familia como tal, con la sangre que lleva el río, la sangre que corre por las venas. Entonces, esta situación es la que describe este Odun, que además tiene Pataquíe, que habla de la tiñosa y su enemigo. Ainá, habla de Ainá, la mujer de Obalubba, y Changó, donde entrega su responsabilidad. Entonces, estos pataquíes tenemos que estudiarlo porque le van a dar la fundamentación a lo que significa Hiroso Tonti Oché. Espero, mis apures, que les haya sido de provecho y que podamos compartir, que nos sigan dejando sus mensajes. Recordémonos que estamos estudiando los Odun desde el punto de vista de la conceptualización y no desde la descripción de abundantes criterios que nos pueden traer confusión en el estudio. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz venido Erate y Faolá o los Batalá. Pasen buenas noches.